¿Qué tal? Mi nombre es Osmara Vega Quintana, alumna del doctorado en Desarrollo Humano. Para esta ocasión vamos a presentar la lectura titulada La diversidad en la diversidad, retos actuales de los derechos humanos frente a identidades étnico-colectivas. Esto como parte de los diferentes trabajos que se analizan en la Unidad de Aprendizaje, Discriminación y Cultura, a cargo del docente, el doctor Jorge Salvador Nava Rodríguez. Em, para hacer una idea de lo que sucede con la diversidad, podemos comenzar resumiendo que a pesar de que en el marco universal de los derechos humanos se reconoce a la diversidad, existe una contradicción en el discurso actual. Esta brecha dificulta la protección efectiva de los derechos específicos colectivos, particularmente de los pueblos indígenas. Hablar de diversidad nos remota a características diferentes de unas colecciones de personas a otras colecciones de personas. Mantener en la universalidad todos estos contextos y temas antropológicos resulta un poco complicado. El conflicto de la titularidad nos habla de 4 puntos que debemos observar dentro de esta lectura. Primero, abordaremos la tensión de titularidad, partiendo que tensión significa ejercer las fuerzas contrarias entre dos puntos. Esto es, si tuviéramos una liga, un elástico, y nosotros giramos de un lado, perdón, jalamos de un lado y jalamos del otro, vamos a encontrar una tensión. Mientras más se vaya en sentido inverso, la tensión va a ser mucho más fuerte. En esto podemos encontrar, según la lectura, un conflicto entre la titularidad individual tradicional y la titularidad colectiva necesaria para las comunidades. Es decir, hablar antropológicamente desde el individuo y de cómo es la participación de este individuo dentro de su grupo étnico o de la colectividad étnica. El segundo principio es el principio de la universalidad. En este, el predominio individual busca proteger valores como la dignidad humana ante posibles prácticas culturales nocivas. Voy a tomar un ejemplo bastante radical. Comer humano, ¿es correcto o es incorrecto? Sin embargo, para algunos grupos étnicos, esto tendrá que ver con ciertas creencias y con algunas conciencias colectivas. Aquí no hay bueno, no hay malo, pero tenemos que tender a respetar lo que cada grupo étnico, lo que cada colectividad de manera específica adopte como parte de sus costumbres cotidianas. En cuanto a la identidad comunitaria, el enfoque individualista puede ser insuficiente para proteger la subsistencia de prácticas, las instituciones y las cosmovisiones indígenas. Desde un punto individual, mis creencias particulares hacia cierta deidad, hasta cierto símbolo de la naturaleza que proteja mis intereses de manera antropocéntrica, también va a diferir un poco de lo que en el colectivo nosotros logremos conformar o construir, diseñar como parte de este constructo. En cuanto al alcance práctico, se hipotetiza que los derechos colectivos tienen bajo alcance actual para reivindicar plenamente las identidades indígenas. Se mantiene una hipótesis porque al ser tan diversos estos grupos étnicos, nos cuesta trabajo encontrar la similitud al 100% que nos permita poder homogenizar estos colectivos. Vamos a hablar también, porque esta lectura lo aborda a través de Alam, de los universalismos y los fundamentalismos. Y bueno, dentro de estos retos actuales que los derechos humanos padecen frente a las identidades étnico-colectivas, pues encontramos, como se marca en este esquema, al centro de la dignidad humana, pero también tenemos que hablar de una emancipación, ¿ok? De un diálogo intercultural para una práctica jurisdiccional. Y bueno, tenemos que contener dentro de esta teoría estándar de los derechos humanos el replanteamiento epistémico, la supervivencia cultural, la insuficiencia del enfoque individualista, la pérdida de la identidad comunitaria y opuesto a ello, el universalismo dogmático
así como los otros elementos que van desde el vínculo ancestral, las tradiciones y las esferas espirituales a sus tierras. ¿Ok? En un origen, todo parte desde la madre tierra y desde ahí nosotros aprendemos a vivir de la tierra, a convivir con la tierra y a hacer grupos étnicos a partir de la tierra. Estas identidades étnico-colectivas van a ser también diferentes, diversas, que es la palabra correcta, a partir de los esquemas geográficos, ¿ok? Que estos son determinantes para que también ciertas características vayan marcando estas diversidades. Los sistemas jurídicos tradicionales también van a ser muy específicos de acuerdo a cómo se organizan estos grupos étnicos. Con ello vamos a hablar de la propiedad comunal, cuando ya el colectivo, el grupo étnico, deja de ser nómada y entonces se establece. Ahí empieza la apropiación de la tierra. Y bueno, tampoco está de más abordar los temas sobre la escuela de la resiliencia y la reivindicación de la identidad comunitaria. Todo esto está marcado, por supuesto, entre el vínculo ancestral tradicional y la espiritualidad, porque es lo que nosotros vamos aprendiendo a través de las generaciones. ¿Qué significa el vínculo con el territorio? Tinajero, en el 2023, destaca que el núcleo del problema reside en la tensión, que habíamos hablado de este tema, entre la protección del individuo y la preservación del grupo. La identidad indígena es inseparable de una conexión ancestral, tradicional y espiritual con su tierra. Para los pueblos, la relación con el territorio no es opcional, sino una parte integral de su esencia colectiva. ¿Cuáles son entonces los desafíos de esta identidad y pertenencia? El colonialismo, la pertinencia y la reivindicación. Por colonialismo vamos a entender aquellas características marcadas por una relación histórica con el colonialismo a nivel internacional e interno. En cuanto a la pertenencia, se trata de la libertad individual de decidir si se desea o no pertenecer a esa comunidad colectiva. Y bueno, en cuanto a la reivindicación, pues existe esa exigencia de que sus formas de vida tengan la misma dignidad que la cultura dominante. Para ello, la lectura de Tinajero replantea lo epistémico, porque se reconoce la dificultad de conciliar las demandas históricas con la teoría estándar. Algunos casos representativos que marca en la Corte de los Derechos Humanos, pues los tienen aquí en pantalla, ¿okay? El de Nicaragua, el de Surinam, donde efectivamente se establece que la práctica jurisdiccional busca que los derechos humanos funcionen como un puente de diálogo intercultural. Ya concluyendo sobre esta lectura bastante interesante, hablamos que las tensiones no son hechos aislados, sino síntomas de una contradicción latente en la teoría estándar de los derechos humanos. Y pues para concluir esta presentación, encontramos aquí la referencia bibliográfica. Le agradezco su atención.